Bienvenidos a una nueva emisión de Comunistas por Bravo TV, una mesa donde vamos a debatir hoy un tema que interpela a la sociedad entera, porque tiene, más allá de que sea un caso policial, muchos ribetes sociales. Quiero que lo debatan nuestros camaradas digitales que nos siguen en las plataformas, y aquí lo vamos a hacer con nuestros camaradas que me acompañan el día de hoy. Gabriel Solano, legislador porteño del FIT. Gabriel, bienvenido. ¿Cómo están? Buenas noches a ustedes. Vamos a tratar de entenderlo por ese lado cuando presentemos a los camaradas, cuando veamos el resumen, veamos el tape, porque me parece que tiene que tener mucho análisis más allá del hecho policial. Sí, es una conmoción social. Creo que acá se reúne este hecho, el copamiento del narcotráfico de nuestros barrios, la superexplotación de mujeres, las complicidades políticas, policiales, judiciales. Creo que es un hecho gravísimo que pinta una Argentina que muchas veces no se ve, pero que emerge con estos crímenes brutales, ¿no? Sin duda. Me acompaña también Ornella Infante, dirigente del Movimiento Evita y secretaria general de la Federación Argentina LGTB. Bienvenida. Muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes, aunque bueno, el tema que nos convoca no es tan alegre, tan feliz. Y bueno, como dice el compañero legislador, estamos muy consternados y también preocupados y movilizados también, ¿no?, ante esta situación que estamos viviendo en nuestro país, pero puntualmente con el tema de estas tres pibas que han sido brutalmente asesinadas. La palabra movilización va a ser algo que también va a jugar mucho en esta mesa. Alejandro Bodar, dirigente del MST, también está con nosotros. Alejandro, bienvenido. Bueno, gracias por invitarme. Sí, creo que este tema es conmocionante y la verdad que abre tantos debates, porque una es la Argentina real, que es la que no se quiere ver muchas veces, ¿no? Que es la pobreza, la marginalidad y lugares donde muchas veces llegan los narcos antes que llegue o el Estado o algún tipo de ayuda, y por eso tenemos que soportar esto, que es brutal lo mismo y que como se decía acá, también nos va a llevar a la complicidad de la policía, la complicidad Claro. de la política, o sea, pero creo que es importante ir a fondo y empezar a discutir salidas, porque el análisis, yo creo que vamos a coincidir. El problema es qué hacemos frente a esto. Por ejemplo, en el narco, un debate que no se quiere hacer, que es el tema de la legalización de las drogas. O sea, si seguimos con esto, que es un negocio capitalista tremendo, el tema del narcotráfico, sin tomar una política como se tomó, qué sé yo, en Estados Unidos con relación al alcohol, que terminó con una parte, por lo menos, de las mafias de aquella época, van a seguir. Y si no tenemos propuestas sociales y una pibita de 15 años tiene que prostituirse para sobrevivir, por ejemplo, y llega ante un narco, ¿no es cierto?, que la sociedad, yo creo que esto va a continuar. O sea, sí, toca muchos temas esto, ¿no? Y creo que hay que analizarlo en profundidad para discutir qué medidas hacemos para terminar con esto, por lo menos para enfrentar esta situación. Los casos policiales tienen muchos ribetes a partir de la noticia, cuando se conoce y cómo se va desarrollando. Por eso también nos acompaña Matías Rodríguez Grimoldi, periodista. Y Matías, muchos ponen la visión de la gente que menos tiene como todos parte de una red narco. Es la visión que tiene la mayoría de la gente cuando ve gente de estos barrios más necesitados. ¿Sentís que eso es así? No, más allá de las estigmatizaciones que puede haber, inclusive de los medios a los que nos tenemos que hacer cargo, lo que emerge con este tipo de femicidio es algo que las organizaciones sociales y hasta la Iglesia Católica viene denunciando, que es el avance del narcotráfico en los barrios, pero no más gente que vende droga, sino inclusive narcos que que influyen en comedores, que son prestamistas, que empiezan a organizar parte de la vida social de los barrios frente al retiro del Estado y a su vez al castigo a las propias organizaciones sociales que estaban trabajando en esos barrios. Vamos a meternos con el resumen de esta historia y la movilización que se dio en La Tablada. Esto surge inicialmente con la búsqueda de estas tres chicas. A partir del día sábado, esto ocurre el día viernes,
Finalmente las encuentran el día sábado con bueno, todo lo que ya sabemos que tiene el caso policial, muchas dudas sobre el accionar, pero claro, lo que pasó es que era muy poco tiempo desde que se subieron a esa famosa camioneta blanca hasta que terminaron con su vida. Pero vamos al lado de la política, de lo que queríamos analizar, y la sociedad, el crecimiento del negocio de la prostitución, la trata de personas que comparten junto al tráfico de armas y al narcotráfico los 3 primeros puestos de los negocios criminales más lucrativos a nivel nacional. Ayer veíamos a Volodymyr Zelensky hablando de cárteles más grandes que estados, por ejemplo, sea justamente en la actual etapa de la debacle del capitalismo, en la cual este tipo de actividades improductivas y socialmente destructivas son llevadas adelante por los más diversos sectores del capital, ya que viven del aprovechamiento de las necesidades y falta de oportunidades que sufren la juventud en los barrios humildes. Bajo la consigna basta de femicidios, basta de matarnos, todas las vidas importan, miles de personas se manifestaron el miércoles en distintos puntos del país por Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi, cuyos cuerpos habían sido encontrados sin vida durante la madrugada anterior en Florencio Varela. El contexto de vulnerabilidad social y económica de las víctimas, el hecho de que ejercieran el trabajo sexual o estuvieran en situación de prostitución, que en el caso de una de ellas, por su edad, no se consideran en estos términos, sino que constituyen abuso sexual, son elementos que se consideran una base para la investigación. Recordemos que Lara tenía 15 años, pero utilizaba el documento de su hermana de 20. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, denunció que detrás de estos crímenes hay redes internacionales de narcotráfico. No solo están los brasileños, hay organizaciones mexicanas activas. El narcotráfico dejó de ser un vendedor de barrio y, como decía Matías, es organización social, empleador, prestamista, controlador de comedores y espacios comunitarios. La normalización y naturalización de la explotación sexual son consecuencia de la falta de puestos de trabajo con salarios acordes a las necesidades, sobre todo para las mujeres y diversidades. Además de la complicidad policial y política que denuncian los vecinos en los barrios más afectados por este flagelo y la trata de personas. Los crímenes parecen ser un mensaje. Se habla de que se quedaron con un vuelto y que podrían ser una venganza. Son aristas que se irán confirmando o no a medida que avance la investigación. Este es el resumen del caso de este triple y brutal asesinato con un claro mensaje narco, porque fue visto por 45 personas en vivo, más allá del medio que se utilizó, y con una leyenda muy clara: nadie se queda con lo que es mío. Abro el juego con vos, Matías, que abriste esta puerta donde el narco tiene, aunque no nos guste, un rol social. Totalmente. Este país no nos da respiro. La semana pasada pensábamos que el gobierno se caía y la investigación que hice empezó por ahí. Empezamos a hablar con los diferentes referentes de los barrios diciendo, bueno, ¿se viene un estallido social? Y todos coincidieron en lo mismo. Che, no. Y digo, bueno, evidentemente la situación no está tan mal. O sea, hay margen. No. Dice, gran parte, un factor fundamental del control social en los barrios es el aumento del narcotráfico. El narcotráfico, primero como empleador, luego como prestamista, luego como agente social, o sea, frente al retroceso del Estado y de la represión estatal sobre las organizaciones sociales, también poniendo comedores y hasta atacando a las propias organizaciones sociales. Entonces, frente a la situación, empezamos a ver justamente este avance que lo venían denunciando diferentes actores sociales, y cómo el propio gobierno pasa la motosierra en el Cedronar, que tenía tiene casas de atención, donde las organizaciones sociales también participan. Se llaman, acá lo tengo anotado, casas de atención y acompañamiento comunitario. Se cerraron 32 de esas casas a lo largo de la provincia de Buenos Aires, donde efectivamente estaban rehabilitándose los chicos. Entonces, no solamente se ataca a las organizaciones sociales que tenían presencia en los barrios,
no solamente no se persiga el narcotráfico, sino que a la gente que quiere rehabilitar a los pibes que están sufriendo consumo problemático de drogas, se los desfinancia, se les cierra los... ¿Y ese cierre a dónde van esos chicos, esos jóvenes? Bueno, Vuelven ahí está a el la problema. calle. Vuelven a la calle, vuelven a la esquina, vuelven a situaciones que los han llevado a estos consumos problemáticos y, como bien dice el compañero, la violencia se recrudece. Es verdad que hay organizaciones narco que financian algunos comedores. Por supuesto que no es lo correcto, pero si la ministra Petovelo no envía las partidas alimentarias a los comedores y merenderos, en donde se cierran los CACs, en donde cierran los ministerios que velaban por la integridad de las mujeres y las diversidades, cierran los programas, cierran las direcciones, cierran la secretaría. Esto claramente es una retirada brutal del Estado y avanzan las organizaciones narco. Por eso este gobierno que encabeza Javier Milei, como son improvisados de la política, no entienden el trabajo que hacemos las organizaciones sociales y lo que expresamos para dar, no digo la solución, porque quienes tienen que dar la solución es el Estado, pero sí generar una articulación. No existen los interlocutores con el gobierno. Claro. La única presencia o manera de estar presente el Estado es a través del brazo represor. Lo vemos los miércoles con los jubilados. Sin duda, vos sabés, Ornella, que cuando te escucho y digo, claro, se retira el Estado, cosa que hoy el gobierno está planteando como prácticamente una política de gobierno, achicar el Estado, pero con lo que dice Matías, vos achicás el Estado y queda una cantidad de gente que termina ¿dónde, Alejandro? ¿Por qué? Me quedé con algo para los que son más chicos, porque Matías dice, no hay estallido social. Quiere decir que del 2001 acá, en 24 años, creció a nivel exponencial el narcotráfico. Sí, yo creo que no hay estallido social por otros temas también, ¿no? Habría que hablar que dónde está la CGT, por ejemplo, cuando pegan a los jubilados o hacen las barbaridades con la discapacidad o con el Garrahan, etcétera, pero que también juega un rol de contención, ¿no? Los dirigentes sindicales que no hacen lo que deberían hacer para frenar esto. Pero yo creo que hay una degradación completa que si bien ha pegado un salto en esta etapa, ojo, no es que todo nació en esta etapa, viene de muchos años también. Claro. Por eso tenemos casi 1,5 millones de jóvenes que no trabajan ni estudian. O sea, como en las edades de estas tres pibas, por ejemplo, son referentes de 1,5 millones que están en la misma situación, que no tienen trabajo, no tienen salida laboral. ¿Y qué pasa? Si vos en un barrio, ¿me entendés?, vivís en una casa sin nada, donde tus padres mismos no tienen trabajo y querés mínimamente salir, muchas veces aparece antes el narco que aparece cualquier otra solución. Y por eso tenemos esta situación. Pero por eso yo creo que hay que abordarlo de manera integral al problema. O sea, si acá no hay un cambio global que permita que en vez de ir la plata al FMI o seguirnos comprometiendo con Estados Unidos en que vamos a hacer todo para... Todo está al servicio de pagar deudas. Si no cambiamos eso y la enorme riqueza que tiene el país no va para hacer un shock de inclusión social, sacar estos pibes de ahí. Si no se toman otras medidas, ojo, porque los narcos, vuelvo a insistir, o sea, acá tenemos que discutir que hay que hacer algo parecido, incluso profundizar algo que hizo Uruguay, por ejemplo, que es el tema de sacarles a los narcos el negocio, que se tiene que hacer sobre la base de legalizar esto, que encima permitiría también tomar el problema de la drogadicción como un problema de salud para poder atender a los pibes, que hoy nadie les da pelota, porque también tenés otro, un pibe que cae en las garras, que también no solo que cae en las garras sociales de los narcos, también termina, ¿no es cierto?, con una enfermedad que es curable si se la trata, pero el Estado desfinancia la salud, o sea, claro, hay un problema integral. Entonces yo creo que es importante, ojo, la policía, si no discutís qué vas a hacer con una policía que está intrincada con los narcos, porque que no saben dónde está, dónde venden la droga, sí, pero están colmeados por esto. Hasta, o sea, eso hay que hacer una... Yo creo que es importante estos casos que conmocionan, que nos permitan discutir a fondo qué salidas.
¿qué salidas vamos a hacer? Ahora hay elecciones, porque ¿qué propuesta hay frente a esto? Claro. Tener la motosierra de este tipo, que es un desastre, que hay que sacarlo a patada, que no me importa que me digan que soy destituyente, lo que quieran. Yo creo en la posibilidad de revocatorias cuando hay gente que hace desastres como este. Ese es un punto, pero después tenés que tener también, ojo que no se trata solo de volver para atrás, sino que hay que discutir medidas que permitan atacar los problemas en profundidad. Y bueno, pero no se discute de esto, que es lo que deberíamos discutir. Desde el Frente de Izquierda nosotros tenemos propuestas para atacar estos problemas. O sea, el de la policía, elegir el comisario, por ejemplo, por voto popular. O sea, reformas de fondo, no la reforma laboral o la reforma jubilatoria que quiere hacer este tipo para jodernos más, sino reformas de fondo que permitan cambiar la situación. Tenemos que discutir como sociedad, porque si no, cada vez va a haber más hechos de estos. Y se habla de inseguridad también, yo creo que termino. La inseguridad que muchos hablan y plantean mano dura, no, la inseguridad está sentada en los desastres sociales que están haciendo, porque si va a haber 2 millones, 3 millones de pibes sin trabajo, sin estudio, y no se va a hacer nada con los narcos, con la policía y con todo, van a crecer estos casos. Estos casos conmocionan, pero ojo, no son los únicos que pasan, ¿eh? Diariamente hay casos de este tipo, a lo mejor no de una manera tan brutal, filmándolo con tanta impunidad como este, pero pasan todos los días, porque hay problemas sociales, políticos, que no se tocan. Hablando ahí, Gabriel, de la política, ¿no? La política y el narco, algo que viene lamentablemente en estos últimos tiempos planteando, sí, es justamente la actividad narco la que financia a veces campañas políticas. Mirá, es tan grave el hecho que... Me metí en un tema difícil, pero... Voy a decir lo siguiente. Expert nunca explicó por qué Fran Machado, un narcotraficante que fue deportado a Estados Unidos, le financió su campaña electoral, por qué se movía con el avión privado de él, la camioneta blindada. ¿Quién tiene camioneta blindada en Argentina? Los narcos. Y Expert se movía con eso. Ahora Expert encabeza la lista de Milei en la provincia de Buenos Aires. Encabeza, no es que va... En cualquier puesto sería grave, pero encabeza. Después cuando lo escuchás hablar contra el narcotráfico, te das cuenta que es una hipocresía. Si vos te pagabas la campaña política. Y esto creo que es muy grave, porque todo es así. A ver, ¿cuánto estamos acá? Estamos en Barracas ahora. Quizás la audiencia no lo sabe. ¿Cuánto estamos de acá al Bajo Flores? 3 kilómetros. Estás a 10 cuadras de la Zabaleta. Estamos en Zabaleta acá nomás. Ahora, que se vende droga en la 1114, lo sabe cualquiera. Nosotros tenemos varios comedores, los compañeros de Pueblo Obrero ahí, yo he ido muchísimas veces. Es una de las pocas villas de la ciudad que no tiene ley de urbanización. Todo el mundo sabe que si no está urbanizado, favorece que determinadas zonas del barrio sean directamente copadas por el narcotráfico. Ahora, ahí estuvo en su momento la prefectura, ahí estuvo la gendarmería, ahí estuvo la Policía Federal, ahora está la Policía de la Ciudad. ¿Hacen algo? Nada. Nada. Y todo el mundo sabe, vos vas al barrio y le preguntás a cualquier vecino dónde se vende droga, te van a decir exactamente dónde. Porque aparte son víctimas. Cada vez hay balaceras entre diferentes bandas de narcotraficantes y a la gente que está en el medio sufre las consecuencias. Han matado chicos que estaban jugando en un pasillo. Sí, claro. Las bandas se tirotean. Ahora, ¿y la justicia qué hace? Han baleado, nada. Sobre todo Rosario, ahora, el sicariato marca personas desde la cárcel diciendo a tal hora, tal persona se va a morir. ¿Cómo llega la droga al Bajo Flores? ¿Cómo llega? En avión no puede llegar, no puede atravesar en Flores. En barco no tiene río Flores. Llega desde las fronteras. Y por lo tanto, ¿quién controla las fronteras? La gendarmería. Entonces vos tenés, y los jueces federales del norte argentino, que están todos comprados por esto. Entonces vos, acá hay un estado narco. Esto es importante verlo. Es un estado narco, porque uno tiene el primer candidato a diputado de la provincia de Buenos Aires del partido de gobierno. Los jueces que están comprometidos en esto, si no, no podría pasar. El poder, la policía, el servicio penitenciario. O los narcos no manejan desde la cárcel a las bandas que están operativas. Y entonces vos tenés todo un estado podrido. Porque acá, yo no soy peronista, me remonto a una frase de Perón. El pez se pudre por la cabeza. La cabeza acá está podrida, la cabeza es el Estado. Entonces no es tanto que el Estado se retira. El Estado se retira en el sentido que deja los comedores, pero el Estado forma parte de este entramado de narcotráfico. Y después, cuando decís, ¿qué hago con la guita? Y después viene el blanqueo. Si vos tenés un problema, después viene un blanqueo. Y vos vas a Rosario y vas a ver un montón de edificios
vacíos, como Medellín en su momento en Colombia, que vos decís, ¿por qué está este edificio vacío? Porque ese edificio Se vacío construye con platanera. se construye con... Claro. ¿Y Puerto Madero? ¿Y Puerto Madero no? Y si vos tenés una parte de industria inmobiliaria, que es un lugar donde se lava la guita del narco, y si no va a los bancos, lavado de por medio, digamos, blanqueo de por medio, aprobado por el Congreso. Y como todo esto lo sabe todo el mundo, ¿quién es la víctima de esto? Bueno, los que se benefician está claro quién se beneficia. Y las víctimas son los sectores más empobrecidos, que a veces son víctimas y victimarios. Porque un soldadito de un narco, a mí me pasó ya a Rosario 1000 veces, y a unos 14.000 veces, a la Zabaleta 1000 veces. ¿Qué te dice una mamá? Mirá, yo al pibe no lo puedo contener. Ahora, ¿cuál es el único hospital nacional de toda la zona metropolitana que atendía a los pibes que tenían un problema de adicciones? Es Bonaparte. ¿Qué hizo? Quería lo de Garraham. Que cerraron, Sí. el primero Bueno, que prácticamente está vaciado. Y yo fui muchas veces ahí y los profesionales decían que el único hospital de la zona metropolitana del Estado Nacional, ahí iban pibes de la Zabaleta, iban pibes de la 1114, el gobierno lo cerró. Entonces, cuando uno escucha a Patricia Bullrich, el desprecio que me da, la bronca que me da, es brutal. Primero porque ella dice no se hace cargo. El narcotráfico es un delito federal, lo sabe cualquiera. Es un delito federal. En primer lugar, la competencia originaria es un tema federal. Sí. No se hace cargo de nada. Y vos tenés, por lo tanto, un derrumbe de un país copado por el narcotráfico, un pueblo empobrecido que pasa a ser víctima. Y en algún caso es víctima y victimario porque es un pibe de 15 años que es soldadito de los narcos. Puede ser victimario porque puede cometer un crimen, pero también es víctima. Porque un pibe de 15 años tiene que estar en el colegio, Claro. tiene que tener un club para poder jugar a la pelota. Eso es lo que victimario hay y que, eso es lo que hay que debatir, ¿no? Porque tampoco, si vos no tenés posibilidades de trabajo, o los trabajos que le ofreces son de muy baja calidad o de muy bajo precio, la cultura del trabajo, yo no sé hasta qué generación llega. Y eso si quieres lo debatimos después, pero tengo una mala noticia, vas a tener que escuchar a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. No vamos a entrar en esta politización que quieren hacer, en este tema de que esto es un tema de género, de que porque se fue el Ministerio de Género, porque además le voy a dar una sola estadística, le voy a dar, que en estos casos de muerte las estadísticas no sirven, pero en el 2024 hubo muchos menos femicidios que en el 2023, es decir, se pasó de 272 en el 2023 a 247 en el 2024. Y la provincia de Buenos Aires ha sido el lugar con la tasa de femicidios más alta del país. Hay un problema, pero en este caso querer encuadrarlo como algo para reivindicar, para salir con banderas, para hacer una marcha, la verdad que me parece una banalización total y absoluta de un crimen que atrás tiene connotaciones que iremos sabiendo a lo largo de quizás mafiosas o narcos. Ahora, nosotros no. Menos mal que la ministra no quería politizarlo, me parece que lo politizó en todo momento, hablando del Ministerio de Género. Y acá quiero abrir con vos el tema, Ornella, porque Matías nos decía, se retira un comedor, vos nos decías, se retira un lugar donde tiene asistencia, se retira un ministerio. ¿Afecta realmente a lo que está pasando con la mujer hoy? Sí, por ¿Y con la supuesto. diversidad? Por supuesto. Las mujeres, las diversidades, hemos logrado muchas políticas muy importantes a lo largo de la historia de nuestro país. Yo no estaría sentada acá si no hubiese sido por la ley de identidad de género. Seguramente mi destino hubiese sido otro, como el de muchas compañeras de mi generación. Nosotras pudimos ocupar lugares históricamente negados y poner sobre la mesa debates que no se habían dado. Nosotros y nosotras pudimos trabajar muy fuertemente en los barrios en donde tenemos promotoras y promotores territoriales que trabajan contra la violencia. Lo tenemos todas las organizaciones sociales, los partidos, los peronistas, los de izquierda, y digo porque son con quienes nos cruzamos en el territorio. Ayer estaba con las compañeras en la movilización que se hizo en Flores y así nos cruzamos siempre, por eso nos queremos tanto.
Y es muy importante que el Estado esté ahí para prevenir, porque cuando hay una denuncia es porque se está llegando tarde. Y ni hablar cuando el desencadenante es la muerte de mujeres, y ni hablar cuando son 3, y ni hablar cuando es un contexto de pobreza, que si nos ponemos a ver, y a la ministra que le encantan las estadísticas, aunque diga que no sirven para nada después de decirlo, a lo que van del año van más de 160 mujeres, 168 mujeres asesinadas. Si vos no tenés un Estado que prevenga, que promocione derechos, que explique a la sociedad, que se hable en la escuela, en las escuelas, en las universidades, no vas a poder derribar barreras culturales que vienen reproduciendo este flagelo durante años. Cuando el Estado está presente en el debate que se puede abrir, podemos poner sobre la mesa muchas cosas y no esperar que sucedan hechos dolosos para poder hablar. Yo coincido que hay que dar un debate sobre la legalización de las sustancias, de la droga. Nosotros tenemos un proyecto por la legalización de la marihuana. Las organizaciones canábicas vienen planteándolo, pero lamentablemente el estigma, la discriminación, el prejuicio hace que se trate de maneras poco serias las temáticas que presentan las organizaciones que trabajamos en el tema, y siempre se lo trata de una manera amarillista, si se quiere. Hoy nuestro país está movilizado por la muerte de 3 mujeres, una de ellas joven adolescente, que coincido que tendría que haber estado en la escuela, en algún club, sí. Y eso tiene que ver con la falta de política de Estado. No podemos responsabilizar a las familias, no podemos responsabilizar a los amigos, no podemos responsabilizar nada más y nada menos que al Estado. Los niños, las niñas, los jóvenes, las jóvenes tienen que estar estudiando y no siendo explotados ni trabajando por nada ni nadie. Tendrían que estar haciendo actividades recreativas o nutriendo sus conocimientos. Pero lamentablemente la realidad de nuestro país, y sobre todo de que gobierna Javier Milei, la pobreza se ha intensificado. El primer mandatario tiene discursos de odio sobre las mujeres. Esto hace que se reproduzcan. Tienen discursos de odio sobre las personas de la diversidad sexual. Tanto es así que en Davos fue a hablar de la diversidad sexual cuando no tenía nada que ir a decir en ese foro. Y es claramente lo que termina desencadenando en la sociedad. Hoy tenemos una sociedad más violenta. Todos los observatorios de género, de derechos humanos lo expresan, porque además ya no existen organismos del Estado Nacional en donde uno pueda ir a reclamar, a denunciar, claro, o a pedir la asistencia del Estado cuando uno está en una situación de violencia. Claro, cuando falta uno se da cuenta, ¿no? Cuestiones como también el INADI. Yo fui directora del INADI. En el INADI, o desde el INADI, logramos hacer muchísimas transformaciones, muchísimas, y darle visibilización a muchas poblaciones. Poblaciones que hoy demandan presencia del Estado. Cuando nos discriminan no tenemos a dónde ir a denunciar, y no es que el INADI llevaba adelante políticas de persecución cual policía, no era así, era una mediación, una formación, y la cosa se arreglaba. Pero también el Parlamento nos debe un debate serio al respecto. La ley contra la discriminación es de los años 80, no contempla muchas poblaciones que hemos logrado tener o ser ciudadanas plenas de derecho, y nos están debiendo ese debate como otros más. Y nosotras desde la calle lo hemos intentado. Pasa que la política tradicional está tan alejada de la realidad del pueblo que lo que decimos los movimientos sociales les entra por una oreja y les sale por la otra. Este es para vos, Alejandro. Vamos a escuchar si la palabra era anarcocapitalista o narcocapitalista. Vamos a escuchar la palabra del presidente. Yo escuché, digamos, algunos políticos ya, digamos, muy amortizados, o sea, decir, no, bueno, pero el dinero del narcotráfico. El narcotráfico, usted lo combate, digamos, con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Defensa, ¿no? Usted no utiliza la economía, digamos, para combatir
el otro delito. Producto del narcotráfico, el narcotráfico después tiene que blanquear ese dinero y hacerlo circular. De vuelta, pero trabaje sobre el narcotráfico, digamos. Bueno, la clave es que nadie le pregunte de dónde usted sacó los dólares. Es más, a mí no me importa de dónde sacó los dólares, no me importa en lo más mínimo. Es decir, las cuestiones de economía se arreglan en la economía, las cuestiones de otro tipo se arreglan en el plano jurídico y legal. El contrabando lo que hace es evitar al fisco. Claro, esa presión tributaria de la que hablas. Pero para mí los contrabandistas son héroes. Es decir, todo el que... Es más, o sea, digo, yo, uno de mis héroes, o sea, yo lo suelo mencionar en mis charlas, uno de mis grandes héroes es Al Capone. Al Capone, que no era ni más ni menos que un trader en un contexto muy riesgoso como por culpa del Estado, y que tenía que resolver sus diferencias con sus competidores a los tiros, fue acusado de traficante, fue acusado de asesino. Sin embargo, ¿por qué fue preso? Por evadir impuestos. Es decir, la de la casta no se toca. Si yo tuviera que elegir entre el Estado y la mafia, me quedo con la mafia. Porque la mafia tiene códigos, la mafia cumple, la mafia no miente y sobre todas las cosas, la mafia compite. Le hacemos un favor a la sociedad, dejamos puestos estos 3 tapes en loop y nos vamos todos, porque la verdad no hace falta es un favor a la mucho sociedad, más. son cosas indefendibles. Abro el juego a quien quiera porque la verdad que todos juntos me parece demasiado. Yo te lo decía antes, a ver, este gobierno por un blanqueo. El blanqueo dicta el narcotráfico. Yo te leí un libro de Alconada Moon, salió por todos lados. Él decía cuánto hace falta como mínimo para una campaña presidencial que te catapulte realmente a la presidencia. Lo mínimo, 100 millones de dólares. Y él dice, ¿quién lo pone? ¿Quién pone esa guita? 100 palos, lo mínimo. De ahí para arriba. Quien lo pone que no te lo reclame después, claramente. Te lo reclama después, bajo la... Pero a través de nadie leyes, pone, ¿viste? Nadie lobby. pone la guita sin nada. Entonces, acá hay un operativo, por eso insisto, en el cual las fuerzas de seguridad, porque Patricia Burrich habla mucho, pero ella comanda la policía federal, la gendarmería, la prefectura, son cómplices de todo esto. Sin la complicidad de los comisarios, sin la complicidad de los jueces, estas cosas no sucederían. Porque el narcotráfico está inficionado en el Estado. Una parte del funcionario gobierna para el narcotráfico. Entonces vos tenés después este tipo de hechos absolutamente aberrantes que no se pueden entender sin un Estado que en buena medida ya es un Estado narco. Bueno. Si no tenés un Estado narco, no tenés los jueces, no tenés que las fronteras pasan... ¿Por qué la frontera norte es un colador? ¿Por qué las comisarías se venden? En Argentina se venden las comisarías. Sí. ¿Por qué se vende la comisaría? La comisaría que más recauda vale más que la que menos recauda. ¿De dónde recauda la comisaría? Recauda del narco, juego clandestino, prostitución, robo de autos, ¿entiendes? Entonces vos tenés una comisaría que se vende, ese comisario no le importa el sueldo, lo que le importa es lo que va a recaudar. Entonces, eso no es, insisto, esto no empezó con Milei tampoco, esto viene progresivamente creciendo en Argentina, pero el empobrecimiento del pueblo hace que cada vez más sectores caigan indudablemente en redes de este tipo, que es lo grave que tenemos. Entonces yo digo, esto es lo que tenemos después de 40 años de democracia en Argentina. Claro, ahí quiero abrir el juego un poco con Matías Alejandro y después te dejo. El ingreso de droga es una mercadería, es un ingreso ilegal. ¿Son todos héroes los que traen la droga a la Argentina entonces? ¿Son todos contrabandistas? Bueno, confesión de parte. Digo, no. Es una... Pero ya lo viene planteando, o sea, el discurso teórico de el contrato entre iguales, donde el Estado no tiene que estar. También lo ha dicho sobre la prostitución. Javier Milei ha planteado que la prostitución es simplemente un acuerdo entre un contrato entre iguales. ¿Está bien? Entonces, frente a esa situación, o sea, no hay un análisis de la situación social, que incluso las propias pibas, el video de una de las chicas que terminó así como lamentablemente terminó, planteaba, yo quiero dejar de hacerlo, pero bueno, estoy en esta situación. Para él no, me parece un contrato entre iguales, entonces frente a esa situación es como que el Estado no existe.
Hay quien dice un contrato entre pares es parte de, ¿no? Porque ¿por qué te involucras a decir que es un contrato entre pares? Es un poco extraño eso de, en un ejercicio de la prostitución, decir, bueno, es un contrato entre dos. Yo creo que no pasa solo con esto. Por supuesto, uno lee eso, ve eso, ve esas imágenes y dice, bueno, tenemos este personaje que permite y va a profundizar todas estas cosas. Pero nos pasó también, las coimas de Karina tuvieron que ver con el tema de los medicamentos, ¿no? O sea, y tuvimos un caso donde se desparramó un medicamento adulterado que terminó matando 100 personas y no hubo ningún tipo de control porque están destruyendo todo lo que hace a los controles sobre eso para facilitar el negocio de los laboratorios, el negocio de esto. Y todo esto facilita el negocio de los narcos y etcétera. Pero yo por eso insisto, yo creo que es importante saber que estamos parados y tenemos un gobierno que puede permitir cualquier cosa de este tipo y es una persona que es capaz de decirlo. Llegó a decir que quería que se vendan los bebés, ¿no? ¿Se acuerdan? Los órganos, sí, claro. Los órganos, o sea, si uno pasa video, bueno, le agarra, le sube la temperatura y le sube la presión. El problema es qué hacer frente a esto, porque yo creo que para mí este gobierno se tiene que ir, vuelvo a insistir a esto, porque se van a profundizar este tipo de cosas. El problema es qué hacer, porque incluso si se va, o sea, qué puede llegar a venir y qué puede llegar a cambiar si no discutimos medidas de fondo. O sea, ojo, este hombre, por ejemplo, dice que Al Capone, ¿no es cierto?, era un héroe en ese sentido. Bueno, se terminó Al Capone no por el tema de los impuestos, que esa fue la excusa que se le buscó para meterlo preso, pero la esencia de todo es que se legalizó la venta de alcohol, que era el centro, ¿no es cierto?, del negocio cuando estaba prohibido en Estados Unidos. Y acá, si querés liquidar el tema de la droga, vuelvo a insistir, hay que abrir un debate, se entiende, sobre esto, que muchas veces nos atacan a la izquierda diciendo, bueno, ustedes quieren... No, lo que queremos nosotros es que no haya más narcos, claro, y que el pibe que cae en la droga vaya a un hospital público. Eso te lleva a más presupuesto. Ahora se está reventando. Claro. O sea, es un círculo. Yo lo que decía Gabriel con relación al tema de las complicidades, la policía, los jueces, la clase política que se financia, lo de Esper es escandaloso. O sea, se tapó eso, ¿no? Porque incluso fue de 2 campañas electorales anteriores, se lo tapó y al tipo se lo levanta. O sea, entonces, ¿cómo hacemos para atacar en serio ese problema? Hace falta discutir propuestas. O sea, el tema no puede ser mal. La policía bonaerense no es que entra, ¿no es cierto?, entra a una institución que es una linda institución, manzanas podridas. Está podrida la institución, entonces todo lo que entra ahí se pudre, claro. Porque el comisario, al que no quiere recaudar, se la va a encargar de rajarlo, ¿no es cierto?, sacárselo de encima. Los jueces, ¿cuándo vamos a hacer una reforma realmente para que los jueces lo elija el pueblo y que se pueda juzgar a través de sus actos si lo elegís o no? Revocable, porque acá tenemos instituciones que son las responsables en última esto. O tener un presidente que dice esas barbaridades, hace las barbaridades que está haciendo y lo tengamos que bancar y hay debates televisivos. No se puede decir, hay que soportarlo 2 años más. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que soportar 2 años más a un tipo que encima se vota una ley, la veta, se vuelve a ratificar como es la de discapacidad y el tipo se las arregla para, por ejemplo, no suspenderla y para que toda la gente que tiene ese problema, va a pasar lo mismo con el Garrahan, va a pasar lo mismo, ¿no es cierto?, con la universidad, va a pasar con cualquier cosa, no va a hacer nada frente a esto, porque el discurso ¿cuál es? Mano dura, mentira, la mano dura no sirve para un carajo para solucionar este problema, porque este problema es social, es un problema que tiene que ver con miles de salidas que no la vas a dar si no atacás la globalidad del problema. Mientras haya más pibes muriéndose de hambre, va a haber más pibes que caigan, y la mujer, que este tipo siempre ataca, sí, es el sector más vulnerable. Y porque eran 3 pibas las que estaban ahí. No es casualidad que fueran 3 pibas las que caen en esto, que caen en la prostitución o las diversidades, porque son los sectores más vulnerables. Sí, ¿no? Romper la economía tiene que ver con esto, porque, Matías, nos decías que son prestamistas. Hoy el nivel de endeudamiento de las familias argentinas es enorme. Son los prestamistas de última instancia, los buenos hasta que le pagás, después terminan diciendo claramente,
bueno, si no me podés pagar, busquemos la forma de que algo hagas. Bueno, a ver, un prestamista, claro, cuando a un banco no le pagás la tarjeta de crédito, te hace un embargo. Un narco no le pagaste la deuda y te manda a matar. Necesitamos en una... O tenés que trabajar para él. O trabajar para él, una degradación general, que es lo que estamos viendo acá. Yo, por ejemplo, el tema de la mano dura. ¿Por qué la mano dura no funciona? Le das más poder a la policía que maneja el narco. Todos los temas de mano dura no funcionaron porque darle más poder a la policía es darle más poder al narco. Hay que ser claro y no mentirse en esto. Yo creo, por ejemplo, la policía bonaerense, y lo voy a decir claramente, creo que es la institución delincuencial más grande de la Argentina. No hay mayor que la policía bonaerense, ¿eh? No hay mayor. Es la mayor mafia. Entonces, y eso cualquier bonaerense lo sabe. Vos vas a cualquier barrio y preguntás a la gente, che, acá venden droga, y sabe el comisario, si acá pasa el patrullero, bajan a cobrar, lo saben todo. Y eso no, el que pasa a cobrar no es el que se la queda, capaz que se queda el 10%. Es como lo de Caína, ¿viste? Estaba el 3, el 8. Vos sabés que hay una pequeña perlita de una nota que le hacen por un auto donde tenían relación, el famoso Telomóvil, donde está una de estas chicas, y que una dice, yo me compré mi auto trabajando en un laboratorio que, casualidad o no, es el laboratorio del fentanilo. Entonces, ¿será casualidad o es parte de todo el mismo circuito? Bueno, es que vos también tenés, el narcotráfico tiene un aspecto, después también las drogas llamadas legales, que es otro gran negocio que existe, y los laboratorios son otro de los grandes financistas de los partidos políticos en Argentina y en el mundo. Cuando se conozca la letra chica del acuerdo de Milei con Trump, seguramente va a surgir que un punto clave es el tema de la propiedad intelectual y de patentes sobre los medicamentos. Patentes. Es uno de los temas que más viene presionando a Estados Unidos. Es otro gran negocio. Hoy salió otra información, que el acto que hizo Milei en el Movistar Arena, ¿lo pagó quién? Covalicter. Ah, sí, lo vi. Bueno, porque esto fue antes de que surgiera el tema de la droguería suizo-argentina. ¿Te das cuenta cómo está todo podrido? Y es el lanzamiento del libro del milagro. Martín, que era el principal prostibulario de Argentina y de muchos prostíbulos internacionalmente. Lo denunció la hija de Martín, por ejemplo, que era uno de los tipos dueño de casino, dueño de cabaret, etcétera, etcétera, de la trata. O sea, y de eso no se habla. Entonces, Matías, ¿cómo se rompe este tejido? Porque estamos hablando de, siempre, y creo que todos van a coincidir, es el eslabón más vulnerable, pasa en cualquier lado, se corta por lo más fino, los culpables son los que menos tienen, pero acá lo que estamos planteando es que hay una organización que prefiere tener a estos chicos sin posibilidades laborales, con necesidades económicas, y que cada cual se salve como pueda. Bueno, hoy a la mañana, cuando estábamos en el programa de Fontevecchia, hacíamos la relación con lo que fue la guerra del opio. O sea, cómo desde el poder, en este caso era una nación extranjera, se fomenta efectivamente el consumo problemático de drogas y demás para aplacar a la sociedad. Hay un poder que está creciendo, que es el del narcotráfico, que es completamente funcional al gobierno. Y además algo que está creciendo, que lo denunciaba el compañero de Gabriel Liboni, del Polo Obrero, que tiene que ver con que estamos ya en presencia de una organización internacional de narcotráfico. Ya no es chicos que se drogan y que empiezan a vender, sino que estamos hablando de lo que planteaba él, desde lo que veía él en La Matanza, del primer comando capital. Es decir, una organización internacional con origen en Brasil, con más de 10.000 miembros, con más de 20 años de existencia. Después, mientras estábamos conversando con esto, mientras estaba haciendo la nota, salió lo del lamentable triple femicidio y Alonso mismo plantea esta hipótesis de la Organización Internacional de Narcotráfico. Entonces, el problema empieza a crecer y corremos el riesgo de que Argentina se empiece a parecer más a otros países donde este problema está insertado de manera mucho más profunda en la sociedad. Es la primera vez que se utilizan, primero, cuestiones de mexicaneada, como se dice en la jerga, y la primera vez que esto se hace tan viral en cuanto a las torturas a las que fueron sometidas estas chicas.
con códigos y sellos narcos y sellos mafiosos, y algunos creían que puede llegar a escalar un poco más en este sistema de mantas, de colgar cuerpos sobre las calles con mensajes de parte del narcotráfico. Por eso digo, esta escalada se va a poder frenar, porque seguramente lo que nosotros estamos viendo como una atrocidad es una escalada en el currículum narco de la persona que lo hizo. Sí, pero yo creo una cosa, yo te digo, o sea, porque estamos focalizados en este hecho ahora, pero por ejemplo, yo creo que tiene que ver con la etapa en la que está pasando el capitalismo a nivel internacional. Todos los estados están avanzando hacia esta situación. Si vos agarrás, ya no es solamente México, que lo discutíamos, o Colombia, tenés Ecuador, o sea, porque tiene que ver con el tema de crece la miseria a niveles nunca vistos, planes económicos como este que van a profundizar la miseria, la marginalidad social, la retirada, no del Estado, porque el Estado es también la policía y las Fuerzas Armadas. Yo creo que Milei hace un verso también que es atractivo para un sector creyendo de que la casta, el Estado, no, son los derechos que se han conquistado los que quiere destruir y mantener un Estado que le sirva a los Vicentín, que le sirva, ¿me entendés?, a los Galperín, que le sirva a los narcos, a todos los negocios capitalistas, incluyendo el narcotráfico. Por eso hay que discutir mucho si vamos a permitir que este ajuste brutal para pagar deuda siga, porque si el ajuste sigue a niveles, vamos a tener más problemas de esto, porque claro, va a haber más narcos, va a haber más retirada del Estado en el sentido de menos salud, menos educación, menos empleo, más jóvenes en la situación de miseria que caen, más inseguridad. Entonces, yo creo que hay que agarrar el problema de raíz. Nosotros tenemos un problema que es el sistema capitalista, tal como lo conocemos y todas sus instituciones, está podrido. Si no discutimos cómo atacamos el problema global, vamos a tener más problemas de este tipo. Yo creo que por eso es importante, vuelvo a insistir, hacer un debate. Hay elecciones. ¿Qué se propone para solucionar esto? Yo, que soy muy amigo acá de la compañera, es un debate que tenemos. Yo creo que, por ejemplo, volviendo para atrás un poco, no se va a solucionar el problema. Hay que hacer algo nuevo, que plantee precisamente políticas de fondo para terminar con esto. Porque si no, o sea, acaba de ir Milei a prometerle a los yanquis que va a entregar el país en bandeja y con un moño para que precisamente los ricos sean cada vez más ricos y los pobres seamos cada vez más pobres. ¿Y cómo se refleja eso? En esto. Va a haber más casos de este tipo, porque vamos a ser un país donde solamente un 1% va a tener posibilidades y el resto se va a quedar a la deriva para que vengan los narcos, para que se prostituya más la policía, para que los jueces sean más corruptos. O sea, tenemos un problema social enorme. Yo creo que es muy importante, si no discutimos una globalidad de temas, no vamos a atacar esto. Nos plantean mano dura. La mano dura no sirve para un carajo, hay que decirlo con claridad. Ya no es un problema solamente de derechos humanos, ¿no? De darle más poder al gatillo fácil. No es que no soluciona el problema, para nada, claro, porque el problema no se soluciona. Han aplicado mano dura. ¿Cuántos han prometido mano dura? ¿Y que se solucionó el problema? ¿Hay menos narcos? ¿Hay menos delitos? ¿Hay menos corrupción? No, hay más. Déjame, Alejandro, meterme con este tema con vos, Ornella, que seguramente sos quien más contacto tiene, y ustedes también, con los sectores populares, que muchas veces nosotros los podemos ver en televisión, pero realmente no bajamos a esos lugares. ¿Cómo es la situación? ¿Está cooptado? ¿Hay gente que todavía tiene esta voluntad de trabajo? Se lo cuestiona mucho a la gente, ¿viste? Esto de prefieren un plan. Y la verdad es que tampoco está mal especular, porque el que tiene guita especula con lo que quiere, con vender o no vender. Y el que puede decir, si me vas a dar un plan por 20 pesos o trabajar todo el día por 25, y cualquiera, y el argentino, de punto primero al último, estaba pensando lo mismo. Hoy un plan social son 90.000 pesos. Por eso te digo, no existe. Pero ese es el relato estúpido que la gente ha comprado. Lo siguiente, nadie vive con 90.000 pesos. Es que me está viendo, sabe que 90.000 pesos no es que no llegás a fin de mes, no llegás al día 4. Claro. Entonces, la idea que no hay cultura del trabajo en un barrio humilde es mentira. La gente labura, porque si no labura, no comés. Pero aparte aunque nadie... no puedes comer, no puedes mandar pedido. Entonces tenés que laburar. Nadie elige pasar la
para el orto. Nadie elige cagarse de hambre, nadie elige ser pobre. Lamentablemente la falta de política que dé respuesta al pueblo lleva a que tenga este desencadenante. Mis compañeras, nuestros compañeros, nuestras compañeras, las mujeres, y digo mujeres porque son en su gran mayoría mujeres que hacen las 1001 para dar respuesta al hambre de los pibes en nuestros, no voy a decir unidades básicas porque van a quedar afuera los compañeros, en nuestras organizaciones existen hasta compañeras que ayudan a los pibes a que terminen sus estudios. ¿Para qué? Para que no les pase lo mismo que les pasó a sus abuelas, a nuestras abuelas, a mi abuela, a nuestras madres, y quieren salir. Nadie elige quedarse con un programa social y no tener los derechos de un trabajador registrado. Es verdad, hay candidatos, candidatas que hablan de las vacaciones, de los aguinaldos, y nuestras compañeras en su vida han tenido uno por la falta de trabajo. Por eso también quienes creemos en la economía popular expresamos siempre que hay que reconocer al sector. Más de 11.500.000 personas en nuestro país no tienen un recibo de sueldo, no son trabajadores formales. Claro. Y hay que dar respuesta. Y obviamente esos 11.500.000 personas no eligen vivir de un programa social. También quieren mejorar sus casas, también quieren comprarle zapatillas a sus pibes y a sus pibas, que hoy muchos de estos niños, de estas niñas, no tienen zapatillas para ir a los colegios, a las escuelas. También quieren conocer el mar, quieren conocer la montaña, quieren salir de sus barrios, porque muchas veces ni siquiera nuestros compañeros salen de sus barrios por la situación de pobreza o de empobrecimiento que tienen. Y quieren trabajar. Sin duda. Y trabajan. Por eso existe la economía popular, por eso existe la economía social, por eso se inventan el trabajo todos los días para tener un plato de comida. Por supuesto que en este contexto en donde los trabajadores formales nos estamos cagando de hambre porque el día a día ya no tenemos guita, ya no tenemos dinero. El trabajador formal es ser pobre también. Pero por supuesto. Una parte fundamental. Pero yo creo que no hay que confundir. Digo, acá hay dos dimensiones del problema. Una dimensión que es incuestionable, acá estamos todos de acuerdo, es que hay un empobrecimiento del pueblo argentino. Sin duda. Ahora, eso no alcanza para explicar lo que este hecho aberrante y hechos aberrantes de este tipo. Porque el narcotráfico de la capa superior no se mueren de hambre, son ricos, son millonarios. No, claro, el narcomenudeo es en los barrios, pero la plata va a los barrios ricos. Es un negocio. Sí, claro. Un negocio que tiene una tasa de beneficio mayor a la industria metalúrgica, siderúrgica, de alimentación. Entonces vos tenés, ¿cuáles son los grandes negocios del mundo? Tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de niños. Es decir, un capitalismo en crisis, en descomposición, tiene tasas de beneficio mayores en este tipo de negocios que después terminan cooptando una parte de la población. Pero si vos no vas a la cabeza y querés reprimir al pibe que está vendiendo en un pasillo, no vas a terminar nunca el problema. El problema es terminar con este régimen, que es el régimen que engendra el narcotráfico, porque los capitalistas necesitan esto. En términos de propuestas, por ejemplo, el sistema financiero. Si tuviese manos públicas, evitaríamos que los bancos sean en la correa de lavado de guita del narcotráfico. Un tema elemental, porque si no hablamos de dónde va la guita del narcotráfico, no sabemos qué estamos hablando. No va la guita del narcotráfico a los pibes que venden, eso va el 2%. Y el mundo está preocupado por el famoso lavado de activos y terrorismo. ¿Sabes qué es Burrich? Es un agente de la DEA. Entonces hay una pelea internacional. Ahora estamos viendo en Colombia, mirá lo que está pasando en Venezuela. Y la enorme tropa que mandó Estados Unidos al Mar del Caribe con la idea de luchar contra el narcotráfico. Está tirándole a lanchas que pasan por ahí. Sí. Hay un debate internacional. Están cometiendo actos absolutamente contrarios con el derecho internacional, porque les tiran a alguien sin saber quién está dentro. Y todo así que la DEA quiere monopolizar para Estados Unidos el negocio de la droga. Entonces el negocio es tan grande que hay una pelea internacional. Y Patricia Burrich
labura para la DEA. Eso, a ver, el tema de si sabés que es una barcaza narco no tenés por qué hundirla, pero la disparan, le disparan. Que sean pescadores. Exactamente, por eso nada más que lo utilizan al servicio de una política. Parte del discurso de Donald Trump justamente que tocaba ese tema, pero me pareció interesante lo que planteaba Zelensky también, basado en un poco lo que decías vos, Gaby, que es la venta de armas, de que los cárteles son más grandes que algunos estados. ¿Esto es así, Mati? Bueno, evidentemente este hecho nos empieza a dar la dimensión de algo que está creciendo a medida de que se profundiza la pobreza, de que se profundiza la motosierra, de que se profundiza el ataque también a las organizaciones sociales. Está creciendo un estado paralelo, ¿no? Que en otros países como Colombia y demás se habla directamente de los vínculos estrechos entre el narcotráfico y el Estado y los políticos, y ahora hay algunos referentes que incluso me hablaron y dijeron prefiero estar en off, también por la gravedad del caso, me dijeron, ojo, fíjense los barra bravas que estaban presentes en el acto de cierre de campaña de Milei. O sea, porque hay varios negocios y varias bandas entremezcladas. Ojo, empiecen a ver ahí, porque donde hay barra bravas en la política, bueno, se empiezan a ver otros negocios y es un hilo del que el periodismo tiene que empezar a tirar. Sí, sin duda. Me parece que esto abre muchos cuestionamientos a la sociedad, que está bien que pase si el Estado saca, así como plantea, ¿de dónde vas a sacar los recursos? Bueno, ¿qué vas a hacer si sacás el Ministerio de Género, por ejemplo? ¿O qué vas a hacer si cerrás el Garraham? ¿O qué vas a hacer si cerrás el Bonaparte? ¿Cuál es el reemplazo? No todo es económico, no todo entra en una planilla Excel. ¿Sabes? Me dejas agregar una cuando cosita. le dieron a las serialeras, un amigo economista estuvo haciendo la cuenta hoy, agarró los cálculos los últimos 3 días. Sí, en 3 días liquidaron 7.000 millones de dólares. Sí, pero ¿cuál fue el beneficio para 5 serialeras? 5, ¿eh? Se llevó claro. 2 billones de pesos en 3 días. Entre chinos y Estados Unidos. O sea que 325 millones de dólares en 3 días. Vamos a meternos en el otro bloque, nos vamos a meter. Mati. ¿Me dejas agregar algo? Sí, por favor. Uno de los referentes de esto que me planteaban. ¿Sabes dónde existe la complicidad directa entre el Estado, particularmente el Ministerio de Capital Humano, el Ministerio de Seguridad y el narcotráfico en los barrios? Bueno, nos cortaron el envío de comida, nos dijeron, no, porque hay irregularidades, etcétera, 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 vamos a hacer auditorías. Finalmente, lo que se conoció es que la ministra Petovelo no hizo ninguna de las auditorías que estaba planteando. Dice, a nosotros nos cortan primero la comida y después nos dicen que había irregularidades por las auditorías que nos iban a hacer y demás. Estas auditorías nunca se hacen, entonces si había o no irregularidades nunca se supo. Ahora, a los que nunca le hicieron auditorías son a los propios comedores que tienen el financiamiento del narcotráfico. Entonces, ¿cómo es? O sea, caen con todo el peso de la ley de estigmatización estatal y de la persecución a las organizaciones sociales y nada nada del peso de la ley y demás al avance del propio narcotráfico. La pregunta que abro a la mesa es, ¿cuál sería el poder mayor para poder neutralizar un poco esto, ¿no? Vos hablabas, Alejandro, de la justicia, de la policía, pero más allá de esto y con lo que nos cuenta Matías, que justamente el comedor que queda abierto es quien le da de comer, ¿cuánto en estos barrios empiezan a decir, bueno, me está dando de comer otro, no el Estado, y yo respondo a quien me está dando de comer? Sí, igual tampoco es una generalidad esto. Habrá uno que otros casos. La gente no quiere vivir en barrios controlados por supuesto. Los narcos. Muchas veces no tiene otra, pero no es que quiera vivir. Por los costos, claro. ¿Se entiende? O sea, la gente no es que quiere vivir. No, y también porque no hay política habitacional, no hay programas de vivienda, no hay créditos para las viviendas. Claro, pero todo va a la economía. Si vos marginás la economía cada vez más. A la economía, al Estado. Yo recién mientras hablaban ustedes, hablábamos en la mesa, pero uno de ustedes hablaba de lo que sucede con la policía. En la Argentina las personas trans éramos encarceladas porque existían códigos contravencionales que nos criminalizaban hasta el 2011 habrá sido la última provincia Formosa en derogar estos códigos.
Nosotras, las trabajadoras sexuales y las travestis, éramos la caja chica de la policía. ¿Y cuándo se terminó eso? Cuando llegó la ley de identidad de género y se derogaron esas legislaciones que nos encarcelaban meses en cárceles comunes por nuestra identidad de género, no por haber cometido un delito. Yo he sido torturada en el año 1995 por la policía de Tucumán el segundo día que me puse un vestido porque existían estas legislaciones. Si el Estado no está presente en las demandas de cada una de las poblaciones, siempre va a haber un vivo oportunista que se va a encargar de hacerlo. Y la trata, como lo hemos combatido, incluso las organizaciones que estamos a favor del trabajo sexual, también hay que dar un debate al respecto. Hace 30 años, en la Plaza Flores se juntaban las primeras trabajadoras sexuales para organizarse en la Asociación AMAR. 30 años después de haber logrado muchas victorias, esta organización no logró una sola en conjunto con el Estado. Ningún gobierno, ninguno de los gobiernos, incluso de los que formé parte, han sentado a las trabajadoras sexuales para escucharles y darles respuesta. Y en cada momento que hay una pudrición social, si se me permite el término, la organización AMAR está ahí dándole respuesta a las compañeras, porque las alimenta, porque las visten, porque les gestiona la medicación para las infecciones de transmisión sexual. Hay que dar respuesta y la única manera es con el debate de los sectores que lo demandan, porque no existe el iluminado de la política que vaya a crear una política de Estado sin ese sector. Y no nos escuchan. Fuerte escucharte, Ornella, decir que era la caja chica, ¿no? De varios... No, a nosotros nos cobraban multas y nos ponían generalmente 5 artículos. En aquel entonces cada multa era de 50 pesos, 250 pesos hacían las 5 multas que te ponían siempre. Eso era el sueldo de un trabajador o una trabajadora en el año 95. Así que te imaginas, sumado a los juegos, sumado a cada uno de los kiosquitos que tienen, hacían una caja que no era chica. Y esa caja es la que vale por cada comisaría, como decías vos, Gaby. Vamos a hacer una pequeña pausa en Comunistas. Nos vamos a meter con un tema justamente que abrió Gabriel, que es el tema de las liquidaciones del campo. Hoy supimos que continúan la eliminación de retenciones para la carne, pero claro, el campo cumplió con su cometido. Mati, tienes que ir, ¿no? Sí, sí. Matías, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Un gran abrazo. Volvemos enseguida con más Comunistas por Bravo TV. Córdoba es la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino para conectar con la naturaleza, hacer sierra office, deporte, comer o visitar a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. Ustedes no son el partido de la libertad, son el partido de la injusticia social. Pero la sociedad argentina no es eso. El pueblo argentino es un pueblo solidario. El pueblo argentino es un pueblo que sabe sentir y empatizar con el sufrimiento. Con el valor para ser libres de verdad. Itay Hackman, candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, lista 503. Eternity, fábrica de pizza. El horno pizzero de granito que prepara las pizzas más ricas del mundo sobre piedra verdadera. Simplemente encendelo y listo. Hace pizzas buenísimas, con doble mozzarella, horneadas a la piedra en minutos. El secreto reside en su zona dual de calor controlado que rápidamente calienta la placa de piedra cerámica hasta 400 grados mientras derrite el queso y hace una masa crocante. Así podrás hacer pizza a la piedra como los profesionales en solo minutos. Agrega tus ingredientes favoritos a cualquier masa de pizza y tendrás tu pizza gourmet con Eternity Fábrica de Pizza. Podés crear tus pizzas favoritas en familia y hasta podrás ver cómo crecen
a través del visor. De masa fina o de molde, tus pizzas saldrán como te gusten y en minutos. Este horno de piedra prepara incluso pizzas congeladas en mucho menos tiempo. También podrás hacer una pizza dulce increíble. Además, no gastarás gas, leña ni carbón. Eternity Fábrica de Pizza es eléctrico. Enchufalo y llévalo con vos. Tendrás tu propio horno Eternity Fábrica de Pizza por un precio promocional. Además, el pack incluye palas profesionales genial para tus pizzas. Para que hagas la mejor pizza a la piedra del mundo y de un modo increíblemente rápido. Escanea el QR, ingresa a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más. Descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo. Aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. Llama ya. Vamos en la dirección correcta, pero el kirchnerismo está dispuesto a reventar todo para volver al poder. Necesitamos sumar más fuerzas para esta batalla. Ya me conocés. Cada vez que tuvimos que pelear contra el kirchnerismo, yo estaba ahí. En octubre tenemos que elegir. O cambiamos de forma definitiva o volvemos atrás y tiramos todo nuestro esfuerzo a la basura. La libertad avanza o Argentina retrocede. Patricia Bullrich, candidata a senadora nacional por la ciudad de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 501. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. La verdadera trinchera republicana está en los valores originales, en listas limpias, sin camuflados, en gente que no tranza con la corrupción. Yo no me vendo, yo no transo y voy a dar esta pelea hasta el final. La verdadera libertad se construye con coherencia y sin corrupción. Juan Martín Paleo, candidato a senador nacional por la ciudad de Buenos Aires. Alianza Potencialista Amarilla 502. En octubre vas a elegir diputados y senadores. Votá a quienes siempre enfrentaron y enfrentarán a Milei. En Ciudad de Buenos Aires, Cristian Castillo, senador. Frente de Izquierda, lista 506. Para adelante, lista 69. Sergio Abrevaya, diputado nacional. Viviana Diroli, diputada nacional por Ciudad de Buenos Aires. Bien, nos vamos a meter más en la economía con tintes políticos
y geopolíticos. ¿Por qué? Porque con esta idea de liquidar a retenciones cero para el campo, solo bastó el llamado a algunas grandes exportadoras de cereal y China se posicionó como un gran comprador. Claro, el problema que generó es que el precio del commodity internacional ha caído mucho y por supuesto competitivamente los Estados Unidos, los ojeros de Estados Unidos, y acá empezamos a ver cuando alguien te presta plata, pero es tu, llamémoslo competencia, tiene que empezar a hacernos ruido. Este cupo de 7.000 millones que se fijó el gobierno para sostener la medida de retención cero se agotó en 3 días hábiles, provocando diversas reacciones de malestar y confusión entre productores y analistas operadores del sector. Recientemente el secretario del Tesoro norteamericano Scott Bessent, luego de anunciar un acuerdo con la Argentina para negociar un swap de 20.000 millones y la posible compra de bonos en dólares, dijo que debatía con el gobierno argentino el fin del tax holiday, es decir, esta quita de retenciones temporales que el equipo económico acaba de aplicar y que ya tenía fecha de finalización el 31 de octubre o hasta que se agote este cupo de 7.000 millones. La molestia de Estados Unidos con la medida radica en que los productores estadounidenses no pueden vender su soja por la disputa entre Donald Trump y el gobierno chino, que se ve agravada por el aluvión de ofertas generada por la Argentina a raíz de esta medida y de las fuertes compras en China de las últimas horas. Y acá me quiero quedar y abrir el juego tanto con Alejandro como con Gaby, el punto de las medidas económicas, si se toma real dimensión del efecto que tienen. Yo creo hay un tema que quiero que se cobre conciencia. ¿Quién gobierna Argentina? Gobierna Milei, está bien, el payaso que tenemos. Pero estas cerealeras manejan el país. Porque tenían retenido un montón de guita, o sea, cereales, que es plata, y no lo querían exportar porque estaban especulando con que el gobierno le iba a dar un beneficio positivo, que se lo terminó dando. Si tuviésemos un comercio exterior de manos públicas, evitaríamos que nos roben y nos condicionen permanentemente. Porque el gobierno le tuvo que dar 1.300 millones de dólares en 3 días. Creo que no hay antecedentes en la historia argentina de semejante confiscación de 5 grupos económicos solamente en 3 días, como el que tuvimos ahora. Entonces vos te das cuenta que retienen la cosecha, te obligan a devaluar, porque finalmente fue una especie de devaluación indirecta porque te sacaron las retenciones. Sí. Y te robaron 1.300 millones de un gobierno que después te dice no tengo guita para la discapacidad. Entonces, tenemos que cambiar completamente. El Frente de Izquierda plantea que el comercio exterior pasa a manos públicas. Hoy, en cambio, el comercio exterior está monopolizado por estos grupos. Bunge, Dreyfus, fue una oportunidad, son ellos que lo manejan. Lo manejan el país. Bueno, fue una oportunidad perdida quedarse con Vicentín y tener una gran empresa que podía, por lo menos, controlar el precio, que no se lo manejen como quieren. Si no querés liquidar, no liquide, liquida Vicentín, que es del Estado. ¿Era una posibilidad? Sí, yo creo que, como decía Gabriel acá, la gran posibilidad sería que el comercio exterior esté en manos del Estado, ¿no? como forma, junto con también una banca única, que son 2 medidas fundamentales para controlar los recursos que salen, que entran, hacia dónde van por parte de un proyecto de país, y no esto que es directamente el coloniaje, porque yo creo que más allá del negocio que se hizo rápidamente y que después lo terminaron a partir de una orden de Estados Unidos, ¿no es cierto? Porque fue así. Está el tema de las otras cosas que se van a ir conociendo que prometió Milei para que le garanticen esta ayuda. La letra chica. Está la base militar, ¿no es cierto?, que están armando, y la posibilidad de que vengan tropas yanquis y que nos convirtamos en uno más de aquellos países donde las bases militares están ahí. Ese es un tema del que se habla poco, y vamos a ir conociendo cada vez más, porque esto es casi
algunos hablan de la década infame, ¿no? Yo espero que no llegue a ser una década, vuelvo a insistir, que esto se corte rápido porque haya una irrupción del movimiento de masas y diga basta. Pero esto es un plan de coloniaje tremendo, tremendo, donde se le ha entregado soberanía completamente a Estados Unidos para que prácticamente hagan lo que quieran, y este monigote que se la da de lo que no es, cumple órdenes de manera tremenda. Pero te quería, yo creo que hay que saber que cada vez que hubo relaciones carnales, y esto es más que relaciones carnales, el país terminó entregando todos sus recursos. Está el debate de las tierras raras, está el debate del litio, o sea, todo eso está detrás de estos acuerdos. No es que te prestan, ¿me entendés?, porque son buenos amigos, todo. No, te prestan porque encuentran a un gobierno dispuesto a entregar absolutamente todo y a hacer ajustes brutales, sin importarle nada, ni los discapacitados, ni los jubilados, ni la salud pública, para terminar pagando deuda, porque de última, todo lo que se está haciendo es para eso. Y sumemos que en realidad también le estás dando la espalda a tu principal socio comercial y a tu segundo socio comercial, que es China y Brasil. Bueno, lo que pasa es que, a ver, es muy elemental que si vos ves la estructura económica de Argentina, te das cuenta que no es complementaria con Estados Unidos. Argentina produce soja. ¿Quién es el principal productor de soja? Estados Unidos. Segundo Brasil, tercero Argentina. Argentina con vaca muerta produce petróleo y gas. Petróleo y gas. Estados Unidos con el fracking produce petróleo y gas. Entonces, vos le exportás a China, porque no puedes exportar soja a Estados Unidos. Es ridículo, tienen. No le vas a exportar gas, ellos tienen. Entonces lo que vos tenés acá es una sumisión que no te lleva a ningún lado. Y Estados Unidos, que es los resortes clave de Argentina. Hay un tema que es interesante. Cuando asume Trump, amenazó con invadir Panamá, para quedarse con el canal de Panamá. El Atlántico y el Pacífico, tener solamente dos pasajes, el canal de Panamá o Panamá o Magallanes. O por Magallanes. Sí. En Magallanes, cada vez que viene un yanqui a Argentina va a ver cómo es el estrecho de Magallanes. Quiere estar ahí, vino Talagua Richardson, porque quiere manejar la clave del corredor bioceánico. Claro. Y quiere manejar la hidrovía. ¿Por qué quedó la hidrovía sin licitación? Porque Estados Unidos reclamó que no sea una empresa china. Entonces vos te das cuenta que acá son cuestiones claves. Pasa lo mismo con lo que es la energía nuclear, es otro tema clave que se está discutiendo. Entonces tenés energía, la hidrovía, tenés el problema de la energía nuclear. Estos son los temas fundamentales porque finalmente en el mundo lo que hay es un proceso de guerras. Estados Unidos no quiere que China crezca en su patio trasero y acá hay algo muy fuerte. Incluso se dice, vamos a ver si un día da la información, que esta plata tendría que utilizarse una parte para cancelar el swap con China. Eso es algo que sí, entonces no quiere decir que no es directo, pero sí lo dijo Marco Rubio, el secretario de Estado, respecto a no me gusta que... Y ponerle la misma palabra o encontrar el mismo instrumento que swap, todo indicaría que esto se va a cambiar. Vamos a ver qué decía el presidente de la Sociedad Rural en este tape. Me parece que en este momento hay que ser muy prudente. Nunca dudamos que 31 de octubre o 7.000 millones se iba a hacer porque en una ventana como esa los productores íbamos a ver esa posibilidad de vender nuestro producto. Ahora bien, sí nos llamó la atención que en 48, 72 horas se cubra todo y que volvemos de vuelta como antes. Exactamente. A partir de eso, Eduardo, lo que estamos viendo desde ayer, ya en la noche, en la rural, estamos evaluando a ver cómo se generó esto, porque llegó ese beneficio al productor genuino, al productor directamente, lo pudo aprovechar, no lo pudo aprovechar. ¿Cómo puede ser que la exportación haya en 48, 72 horas emitido tantas declaraciones juradas para cubrir semejante cantidad de dinero? Vean, entonces, me parece que hay que ser prudente, hay que tener datos concretos a los cuales uno puede tener acceso y ver cómo se generó esto y evaluar, por lo menos hacia adelante, en el caso que los derechos de exportación vuelven a estar como estaban hace 5 días, bueno, por lo menos que los productores tengamos certeza más o menos en cuánto es lo que va a valer nuestro producto de acá para adelante. Porque si no, es algo... No, vuelve a... Nicolás,
Porque el ministro Caputo o el gobierno les hizo creer entonces que la baja de retenciones era a favor del campo y no terminó siendo así. Bueno, pensamiento que comparto, pero déjeme pensar que la intención era otra, porque si no, la frustración más grande. Porque el ministro Caputo o el gobierno... Bueno, la intención era otra, todos sabemos que no, es un plan dolarito o sojita para de cara a las elecciones. También se supo un poco lo que decía Gaby, lo puso el exministro de Economía, Sergio Tomás Massa, la lista de los que habían comprado o liquidado esta cantidad de toneladas. Por supuesto, en primer lugar, Bunge, Argentina, LDC, COFCO, Argentina, Terra y Cargill. Bueno, Bunge, Argentina decía... La sede local nada más. Ahí ¿no? estamos, los 5 primeros con un 80% de lo liquidado. Esta es la lista de los 36 vivos que se llevaron el esfuerzo de 400.000 productores. Porque acá, y me parece que está bueno plantearlo, no llega al productor. Por eso perdiste las elecciones, porque estas son las compañías que más liquidan. Ahí tenés, estos son los que se llevan el dinero. El resto no derrama, ni siquiera derrama, porque si se llevaran y derramara sería diferente. Acá no está derramando, como tampoco va a derramar, y creo que los dos van a coincidir, este préstamo de Estados Unidos no va a llegar a la micro, no va a llegar a la producción, no va a llegar a ningún lado. A ver, el préstamo es un préstamo para pagar la deuda. Básicamente el gobierno que se comprometió es que los vencimientos del año que viene dice que lo paga Estados Unidos, sea comprando dólares, con crédito stand-by. Todavía no sabemos bien cómo va a ser porque hay que ver la letra chica. Y aparte hay que decir un tema importante, el gobierno no puede firmar un acuerdo de deuda sin no pasar por el Congreso. Lo va a tener que ver el Congreso. Bueno, sí. Está bien, pero el FMI no lo hizo. Lo quieren disfrazar al ser un cambio de monedas, de que no es un préstamo directo. Le encontraron esa manera porque no lo quieren pasar por el Congreso porque hay que mostrar la letra chica. Claro, salvo que te lo canjeen por todo China. El mundo tiene que levantar la mano, claro, hay que ver, ¿no? Pero salvo Alejandro que te lo canjeen por China, entonces diría, si el de China no pasó por el Congreso. Pero el de China pasó un acuerdo entre el Banco Central chino y el argentino que se votó en el Congreso. Ese sí. Esa parte pasó. Acá si no pasa nada, digo, porque el gobierno no está diciendo que lo va a mandar al Congreso. Entonces es un acuerdo que no tiene legalidad, porque la deuda tiene que tomar el Congreso. Y el FMI no pasó por el Congreso tampoco, ¿eh? Sin duda. Camaradas, me quedé sin tiempo. Gracias, Alejandro. Bueno, ¿te puedo decir una cosa? Sí, por Porque supuesto. nos hemos conmocionado por las 3 chicas estas con razón. Conmocionémonos también porque hay cerca de 30.000 niños, incluso menores, que les ha pasado eso y cosas más aberrantes en Palestina, fruto de las bombas, del hambre, de la miseria de Israel. Y creo que es importante porque nos tenemos que conmocionar también con esto, porque eso está pasando. Hay un genocidio en curso y creo que tenemos que ser todos solidarios con la causa. Hay una flotilla que está yendo para allá, hay argentinos, está mi compañera, por ejemplo, Celeste Fierro, y hay otros compañeros también que están ahí en una flotilla que está siendo amenazada con drones, puede pasar cualquier cosa. Seamos solidarios con eso porque esto que vimos y que es aberrante, está pasando todos los días. Mueren 24 niños por día, fruto de las bombas y de lo que está haciendo ese Estado genocida, asesino, del cual nuestro presidente acaba de reunirse con el criminal de guerra, Netanyahu, en su gira que hizo por Estados Unidos. Esto tengámoslo bien presente también. Y un canje de figuritas por Malvinas, al parecer. No, pero es una vergüenza para Argentina que el presidente de nuestro país se reúna con Netanyahu. Netanyahu es un criminal de guerra. Tiene pedido de captura internacional. Tiene pedido de captura internacional. Por la Corte Internacional acá no puede puede. ir preso. No puede terminaba en Ezeiza. Sin duda. Entonces se reúne en Nueva York. Gaby, gracias. Y quiero dejar el último mensaje que me lo dejó Ornella el sábado 16 horas. Las convoca Ornella a Plaza de Mayo para marchar al Congreso. Así que todos los que puedan asistir, es un mensaje que nos dejó Ornella. Nos despedimos entonces, mañana nos encontramos 20:30 aquí en Bravo TV haciendo Comunistas.